Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, sigo con el problema de la cuenta, así que más que seguro que se corta a los 40 minutos. Espero solucionarlo hasta mañana, a ver. ¿El grupo que silencié era el de ustedes o el del grupo P? El grupo P. Parecen niños a veces. Creo que entró uno y se puso a preguntar sobre las clases y nos faltó el que le respondió de mala manera. En lo posible a mí no me gustaría que los grupos del ingeniero estén solo para que el ingeniero envíe su enlace de clases, digamos. Ya creo ahorita el grupo de ayudantía, pueden entrar ahí y ese llénenlo de mensajes si quieren, pero hablen solo de la materia, por favor. Si se ponen a compartir cosas que no me incumben a mí, o sea, que no son de la materia o no son de la universidad, no se enojen si los voto ya. Entonces, el grupo de ayudantía va a ser de consulta. Cualquier cosa relacionada con clase del ingeniero, mis clases, mis ayudantías, el examen, prácticos, todo lo que tenga que ver con la materia, pueden escribirlo en el grupo de ayudantía para yo no llenarle los grupos de mensajes del celular del ingeniero. A ver, sí creo que el P fue el que silencié. De todos modos, parece que el ingeniero no va a pasar esta semana. Está muy ocupado. Así que vamos a pasar conmigo y... A ver, sí, ahorita silencio el P1 más para evitar problemas. Ya, a ver, vamos a ver qué podemos avanzar hoy día. Mientras hablo la pizarra. Ya. Gradientes dinámicos. Ya. ¿Me avisan cuando estén viendo la pizarra, por favor? No. No, no sé, no puedo compartir la pantalla, no sé por qué. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Ahí está viendo mi pantalla todavía? No, no se ve nada, Nelson. Ahora sí. Ya, sí, ya sé lo que estaba haciendo mal. Ya, vamos a dibujar un pozo súper rápido. Algo que el anterior semestre varios se confundieron son con el tema de las presiones. Entonces voy a intentar explicar un poquito hoy día sobre eso. Vamos a poner una cañería cualquiera. Y vamos a poner un open core. Ya. Primero vamos a hablar de perforación, que creo que es lo más sencillo de entender cuando estamos perforando un pozo. Cuando estamos perforando un pozo, ¿qué fluido es el que hay en el pozo? Tanto en el interior de la herramienta como en el espacio anular. Cuando estamos perforando, ya, solamente lodo, tanto en el interior como en el espacio anular. Pero ¿cuál es la leve diferencia en el espacio anular con respecto al interior? Hay una pequeña diferencia. ¿Qué hay en el espacio anular que no hay en el interior de la herramienta? Cuando estamos perforando. ¿Recortes? Recortes, ¿sí? En realidad, ustedes han, ya sea que hayan pasado con el ingeniero Walter o con el ingeniero Edwin, el tema de presión de bomba o presión de superficie, cuando estamos perforando, ustedes lo consideran
Y vamos a hacer el concepto ahorita. Déjenme dibujar esto. Ya, aquí tenemos un arreglo, pequeño trépano. Voy a hacerle esto más pequeño. Aunque creo que acá la iba a poder pintar. Sí, creo que así mejor. En el tema de presiones, ustedes han aprendido en perforación 2 que en superficie lo que se llama presión de bomba o presión de superficie es igual a la caída de presiones. ¿Sí? Han hecho hidráulica o han calculado las caídas de presiones, empezando por, por las conexiones superficiales, interior de la herramienta, herramientas especiales, caída de presión en el trépano. Entonces, para ustedes la presión en superficie o la presión de bomba es la sumatoria de las caídas de presión por fricción cuando se está perforando. Enviar al fondo. Pero en realidad el concepto es hacer una semejanza entre el espacio anular y el interior de la herramienta comparándolo con un tubo en U, donde un lado del tubo en U va a ser el interior de la herramienta y el otro lado va a ser el espacio anular. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, vamos a hacerlo así. Vamos a asemejar el pozo a un tubo en U. Esto no me acuerdo en qué física lo llevan, pero en alguna física lo llevan. Donde un lado del tubo en U va a ser el interior de la herramienta y el otro lado del tubo en U va a ser el espacio anular. Cuando nosotros estamos perforando, bombeamos fluido por el espacio anular y el fluido entra por el interior del trépano y viaja por el interior de la herramienta y sale a superficie. ¿Así perforamos? ¿Bombeando fluido por el espacio anular o por el interior? Por el interior. Ya, bombeamos fluido por el interior. Si el pozo está lleno de lodo, cuando ustedes empiecen a bombear, si ustedes quieren ingresar un fluido al interior de la herramienta, ¿qué presión hidrostática tienen que vencer? ¿La hidrostática del espacio anular o la hidrostática del interior? Imagínense que esto es un tubo en U y ustedes quieren meter un fluido al interior de la herramienta. ¿Qué presión tienen que vencer para poder meter un fluido al interior de la herramienta? La hidrostática del espacio anular. Ya. Entonces, su presión en superficie va a ser igual a la presión hidrostática del espacio anular. Porque si nosotros queremos bombear un fluido por el interior, si no somos capaces de vencer la hidrostática del espacio anular, no vamos a poder bombear un fluido al interior. Ahora, si tenemos que vencer la hidrostática del espacio anular, ¿la hidrostática del interior nos ayuda o nos perjudica? Nos ayuda. Nos ayuda. Por lo tanto, la presión en superficie empieza con este concepto, que en perforación, ahorita vamos a ver por qué se desprecia. Esto en perforación decimos que es cero. ¿Por qué? Porque tanto en el interior como en el espacio anular vamos a tener lodo. Pero este concepto en cementación es muy importante, ¿sí? Ahorita estoy haciendo el ejemplo en una perforación, donde esto nosotros lo consideramos cero, pero debido a los recortes, los software no lo consideran cero. El software calcula una eficiencia de la limpieza en función al caudal, diámetro de los recortes, densidad de los recortes, y calcula una concentración de los recortes en función del avance, de cuántos metros por hora estemos perforando. Con esa concentración de los recortes, el software calcula una densidad equivalente en el espacio anular, que siempre va a ser mayor a la del interior, porque en el anular hay sólidos pesados. Pero igual, esta diferencia no es mucho, no es significativa, a no ser que tengamos una muy mala limpieza y el espacio anular esté cargadísimo de recortes, donde esto va a tener un valor significativo. Pero si nosotros hemos hecho una buen diseño de ingeniería, hemos determinado un buen caudal para perforar ese tramo, hemos determinado, por ejemplo, unas buenas propiedades reológicas para que el lodo nos esté limpiando al pozo,
la eficiencia de limpieza debería ser mínimo 50%. Y a no ser que estemos perforando 50, 100 metros por hora, no debería haber mucho recorte en el espacio anular. Entonces, si esta diferencia es insignificante, ¿por qué tenemos presión acá en la bomba o por qué tenemos presión en superficie? Porque cuando nosotros estamos bombeando un fluido, no solo tenemos que vencer la presión del espacio anular, sino que también el movimiento de ese fluido va a causar pérdidas de carga. Entonces, la presión en superficie va a ser igual también a la sumatoria de las pérdidas de carga en el espacio anular. Bueno, empecemos por el interior. Pérdidas de carga en el interior y también las pérdidas de carga del espacio anular. Entonces, esta es la fórmula o este es el concepto de presión en superficie cuando se está perforando. Ya dijimos que prácticamente, si la limpieza es buena, esto debería ser casi igual. La hidrostática del anular y la hidrostática del interior. Por eso cuando estamos perforando, la presión de superficie o la presión de bomba es la sumatoria de todas las caídas de presión por fricción. Ya eso ustedes en Perfo lo han dividido. Empezamos por las conexiones superficiales. Luego vendría a ser, en el interior tendríamos caída de presión en el drill pipe, heavyweight, drill collar. Voy a poner caída de presión en el interior del azar. ¿Qué caídas de presión más tenemos en el interior? Aparte de las conexiones superficiales y el interior del azar. ¿Qué caídas de presión más tenemos? Si acá hay un MWD o un motor de fondo, tendríamos caídas de presión en las herramientas especiales. Herramientas especiales. Y luego, la más significativa sería la caída de presión en el TREP. Caída de presión por fricción en el TREPA. Bien. Luego tendríamos las caídas de presión en el espacio anular. Esto es lo que calculan ustedes con hidráulica. En las conexiones superficiales hay algunas formulitas sencillas, pero la que más se utiliza es asemejar a una longitud equivalente de drill pipe, dependiendo del tamaño del equipo. Porque las conexiones superficiales de un equipo de 1000 HP son mucho más pequeñas que las conexiones superficiales de un equipo de 2000 HP. Entonces, en función al tamaño del equipo, se estima cuál va a ser la caída de presión en las conexiones superficiales. ¿A qué se llama conexiones superficiales? A todas las líneas que están comunicando la bomba con el top drive. ¿Sí? No es mucho, esto es 30, 40, 50 P6. Caídas de presión por fricción en el interior de la herramienta. ¿Cómo se calcula esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo calculamos la caída de presión por fricción en el interior de las herramientas? Drill pipe, heavyweight, drill collar. ¿Cómo se calcula? En Perfo 2 lo han visto. ¿Cómo se calcula? Era por Big Bang. No sé qué cosa. Tenemos que calcular velocidad crítica y velocidad media. ¿Pero qué es Bingham? ¿Qué se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Bingham? Modelo calculamos? matemático. ¿Qué? Es un modelo matemático. Ya, aparte de Bingham, ¿qué modelo de matemático más conocen? Ley exponencial. Ya, el modelo de ley de potencia. ¿Y qué más? ¿Alguno más que conozcan? ¿O solo esos dos? Bingham, ley de potencia modificado, que es Hersey and Buckley, creo algo así. Y en el pozo, ¿cómo creen que se elige? Si usar Bingham o usar ley de potencia. O ley de potencia modificada.
Porque son modelos matemáticos. Bingham, ¿qué propiedades reológicas del fluido utiliza para calcular la caída de presión del fluido en el interior de la sartén o en el espacio anular? ¿Qué propiedades utiliza Bingham? Viscosidad plástica, punto sedente. Ya, ¿y ley de potencia? ¿Nadie se acuerda qué propiedades utiliza ley de potencia para calcular la caída de presión de ese fluido? Índice de flujo, índice de consistencia. Ya ver, no vamos a hacer las fórmulas porque son largas, pero independientemente si utilicen Bingham o utilicen ley de potencia, ¿cómo era el cálculo? ¿Qué se hace? Primero se calcula una velocidad. ¿Con qué velocidad se mueve el fluido? Vamos a ponerlo en velocidad del fluido. No necesito las fórmulas, pero sí necesito que me digan de qué va a depender esta velocidad. Velocidad del fluido. Del caudal. Del caudal. Ya, primero va a depender del caudal. ¿Qué más? ¿Será que el fluido se está moviendo a la misma velocidad en el interior del drill pipe y en el interior del drill collar? Los diámetros. Los diámetros. Geometría. Geometría. ¿Sí? Primero se calcula una velocidad. ¿De qué va a depender esa velocidad? Del caudal, que puede estar en galones por minuto o en barriles por minuto, y de la geometría, de los diámetros. El caudal es constante. Si yo bombeo 300 galones por minuto, en cualquier lugar del pozo el fluido se está moviendo a 300 galones por minuto, siempre y cuando las condiciones sean normales. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a inventarme un dato. Estoy acá bombeando 300 galones por minuto. Entonces, ese es el caudal de la bomba. Caudal de la bomba. Independientemente qué tipo de bomba sea una bomba triplex, duplex, independiente de la bomba, yo le doy 300 galones por minuto. O sea que estoy bombeando 300 galones cada minuto. Ese caudal en cualquier lugar del pozo se tiene que mantener, va a ser el mismo. Yo voy a tener 300 galones por minuto, o sea, el fluido se va a estar moviendo a ese galonaje en el interior del drill pipe, en el interior de, acá pongamos un drill collar, en el espacio anular, open hole drill collar, open hole drill pipe y también en cañería drill pipe. El caudal es constante, siempre y cuando las condiciones sean normales. Si el caudal es constante, ¿qué es lo que va a variar? La velocidad del fluido, ¿sí? En el lugar donde esté el fluido moviéndose, para que el caudal se mantenga constante, lo que va a pasar es que se va a mover a una mayor velocidad o a una menor velocidad. En todo el pozo, ¿en qué lugar el lodo se mueve a mayor velocidad? Las secciones más angostas. No, es una sola la respuesta. Hay un lugar donde el lodo se mueve a la mayor velocidad. ¿Dónde es ese lugar? Las boquillas del trépano. Las boquillas del trépano. El lodo está saliendo por el trépano también a 300 galones por minuto. Pero si es un trépano tricono y solo tiene 3 boquillas, el tamaño, dependiendo el tamaño de boquillas que le pongamos, puede estar saliendo en menos de 1 o 2 pulgadas. Entonces, aquí es donde se mueve a mayor velocidad, al salir del trépano. En las boquillas es la mayor velocidad del lodo, ¿sí? Entonces, estos dos modelos matemáticos primero calculan con qué velocidad se está moviendo el fluido. Luego, ¿qué hacen? Aparte de la velocidad, ¿qué calculamos? El objetivo es calcular la caída de presión por fricción. Ya sabemos con qué velocidad se está moviendo el fluido en todo el pozo. Ya hemos calculado la velocidad. ¿Qué hacemos ahora para calcular las caídas de presión por fricción? ¿Qué es lo que se hacía después? La velocidad crítica
Se calcula la velocidad crítica. Velocidades críticas. ¿Ya? ¿De qué dependen estas velocidades críticas? Una velocidad crítica de un fluido es a qué velocidad ese fluido comienza a moverse en turbulencia. O sea, esa velocidad crítica es menores velocidades a esas, el fluido se está moviendo en flujo tapón o laminar, y mayores velocidades a la velocidad crítica, el flujo ya está en turbulencia. ¿De qué depende la velocidad crítica de un fluido? ¿Será que depende del caudal? ¿Y ese Velocidad número? crítica. Viscosidad plástica y punto C y la densidad. Eso es propiedades. Propiedades reológicas. Propiedades reológicas. Independientemente del método, esto puede ser viscosidad plástica, punto cedente, índice de flujo, índice de consistencia. Eso. También depende de la densidad. Vamos a ponerlo densidad, pero la densidad no es una propiedad reológica. Ya. ¿De qué más depende la velocidad crítica? Aparte de ¿Podría las ser de los propiedades diámetros? geometría. Perfecto. No depende del caudal. Y revisen si quieren su formulario. En cálculo de velocidad crítica en ningún momento nos pide caudal. Nos pide las propiedades del fluido y nos pide la geometría. ¿En qué lugar se va a mover? Una vez que ya hemos calculado velocidad del fluido y velocidades críticas, ya determinamos el tipo de flujo. ¿Qué flujo puede ser? En perforación. ¿En qué flujo se va a estar moviendo el fluido? Por lo general. Turbulento y laminar. Sí, tendríamos que tener para que sea tapón, seguro que no estamos limpiando el pozo. Turbulento o laminar. Estoy hablando de perforación. Todo el ejercicio está en perforación. Entonces, seguro que o se está moviendo en turbulencia o en flujo laminar. Una vez que ya hemos determinado en qué tipo de flujo se está moviendo, recién procedemos a calcular las pérdidas de carga por fricción. Y ahí cada modelo tiene sus fórmulas. Para flujo laminar hay una fórmula, para flujo turbulento otra fórmula. ¿Y de qué depende? Va a depender del caudal, de la geometría y de las propiedades del fluido. De esas tres cosas dependen las caídas de presión. Caudal, geometría y propiedades reológicas. ¿Alguien sabe en el pozo cómo decidimos si usar Bingham, ley de potencia o algún otro método para calcular las caídas de presión? ¿Cómo se elige el método? ¿Alguien tiene una idea de cómo se hace eso o no? Creo que era mediante un programa, pero no me acuerdo muy bien. Era por tendencia a cuál se acercaba más. Ya, pero ¿qué son los modelos reológicos? A ver, en teoría alguien que me dé un concepto sencillo de qué es un modelo reológico, que es el modelo de Bingham o ley de potencia. ¿Qué es un modelo matemático? Esos modelos, ¿qué es lo que hacen? El reómetro, que es con el que determinamos las lecturas, del fluido, el esfuerzo de corte de un fluido a una determinada velocidad de corte, ¿qué es lo que está haciendo el reómetro? A ver, voy a intentar abrir mi proyecto, creo que ahí lo tengo. ¿Nadie tiene un concepto de qué es un modelo reológico? ¿Nadie? Ya. Ya. ¿Ahí está viendo mi pantalla todavía?
Ahora sí. Ya. Esto no es necesario que lo hagan en un software. O sea, el software lo está haciendo, pero esto ustedes pueden graficar. Velocidad de corte versus esfuerzo de corte. Por ejemplo, acá el modelo relógico que está seleccionando es Bingham y estas lecturas son lecturas reales del fluido. En el reómetro pongo a funcionar el cilindro giratorio a 600 revoluciones. Ese cilindro giratorio hace mover al fluido que está en el... Porque los cilindros en el reómetro tienen que estar sumergidos en lodo. Entonces, el giratorio empieza a girar a 600 revoluciones. El cilindro estacionario o el bob empieza a moverse por arrastre de fluido. El giratorio hace mover al lodo y el lodo que se empieza a mover, dependiendo su viscosidad, hace mover con una determinada fuerza al cilindro estacionario. Ese es más o menos el concepto del reómetro, ¿sí? Entonces, el giro del cilindro estacionario o del bob se traduce a través de un resorte en una lectura y esa lectura va a ser el esfuerzo de corte. Entonces, esto es velocidad de corte versus esfuerzo de corte. A 600 salió 45, 331, 226, a 119, a 6, 7 y a 3, 5. Esto es velocidad en revoluciones por minuto y este es lo que hemos leído del dial de lectura. Los puntos azules es el comportamiento real del fluido y si nosotros queremos hacer que pensamos que este fluido se comporta como Bingham, el comportamiento de acuerdo a Bingham va a ser la línea roja. ¿Algún punto del comportamiento real del fluido coincide con el modelo de Bingham? ¿Algún punto azul choca en la línea roja? No. Entonces, ¿será que este fluido se comporta de acuerdo a Bingham o que Bingham se asemeja al comportamiento real del fluido? Este es un polimérico, sí. Este es un fluido polimérico base agua densificado con carbonato. No, Bingham no nos va a estimar de manera correcta las caídas de presiones de este fluido. Fíjense, por ejemplo, ley de potencia. Ley de potencia ya tiene un poquito más de semejanza con el comportamiento real del fluido. Es el mismo fluido, si se fijan, son las mismas propiedades reológicas o las mismas lecturas del reómetro, solamente que estoy asemejando el comportamiento a ley de potencia. Ley de potencia es la línea roja. Ya hay más semejanza en ley de potencia que en Bingham. Pero también acá hay ley de potencia modificado, que es estos son los autores. La única diferencia entre ley de potencia y ley de potencia modificado es que ley de potencia dice que al mínimo esfuerzo el fluido ya se va a mover. O sea que le aplico un poquito de velocidad y el fluido empieza a moverse. Pero ley de potencia modificado no. Dice que tiene que haber un esfuerzo mínimo para que el fluido empiece a moverse. Acá si ven la gráfica de ley de potencia, empieza en 0, 0. O sea, que apenas yo le doy una velocidad, ya tiene, o un esfuerzo de corte, el fluido ya se empieza a mover. Por eso empieza en 0, 0. Pero ley de potencia modificado no empieza en 0, 0. Si se ven, tiene que haber un esfuerzo para que el fluido empiece a moverse. Esa es la única diferencia entre ley de potencia y ley de potencia modificado. Si se fijan, sería tonto agarrar Bingham, porque nos estamos dando cuenta que no hay semejanza entre el comportamiento real y el comportamiento que propone Bingham. En este caso, hay un poquito más de semejanza, ley de potencia, con el comportamiento real del fluido. Pero ley de potencia modificado es el que más se acerca al comportamiento del fluido. Entonces, este método o este modelo es el que yo debería seleccionar para hacer el cálculo de la hidráulica. Calcular las velocidades, las caídas de presión en interior de la herramienta, en el motor de fondo, en las boquillas, en el espacio anular. Debería utilizar este modelo, porque es el que se asemeja o se acerca más al comportamiento real del fluido. No me acuerdo si don Denis les hace graficar esto, pero no es difícil, es simplemente graficar los puntitos que nos da el reómetro y luego graficar en función, bueno, Bingham es fácil de graficar, porque Bingham son 2 puntos, la plástica excedente y hacen esos 2 puntos y va a ser una línea. Ley de potencia es más difícil de graficar si ustedes lo quieren hacer a mano, pero se puede. Entonces, de esta manera se elige el modelo más adecuado para calcular las caídas de presión por fricción de ese fluido. Con esos modelos nosotros calculamos caídas en las conexiones superficiales, en el interior de la sarta, en las herramientas especiales. No sé por qué aquí tengo 2, ahorita lo voy a borrar.
¿Y en el trépano también se utilizan modelos reológicos para el trépano o no? ¿Cómo se calcula la caída de presión en el trépano? ¿Alguien se acuerda o alguien sabe si se utilizan modelos reológicos para calcular la caída de presión en el trépano? No se usa. Creo que no. ¿Por qué? Creo que ocupamos el diámetro de las boquillas para empezar. Ya. Pero piensen por qué no se ocupan modelos reológicos para calcular la caída de presión en el trépano. Se va a cortar ahorita la reunión, voy a crear una rapidísimo y entran de nuevo, pero vayan pensando por qué no ocupamos ni ley de potencia modificado, ni Bingham para calcular la caída de presión en el trépano. Hay un motivo, pero quiero... Ayer estaba hablando con Gerardo y me dio
A ver, les comparto mi pantalla. Ya, acá estamos. La caída de presión en las conexiones en el interior de la sarta, en el espacio anular, se calculan usando modelos reológicos. En las herramientas especiales, no. Tienen gráficas generalmente de pruebas que han hecho ellos en la base. Hacen funcionar un motor de fondo a una determinada velocidad con diferentes densidades de fluidos y van graficando el comportamiento de las caídas de presiones en todas las herramientas. MWD, trépano, MWD, turbinas, motores de fondo. Y cuando llegan al pozo, tienen esas gráficas, pero en el pozo también, antes de bajar cualquier herramienta al pozo, se hace circular en superficie para tener una idea de cuáles son las caídas de presión que se registran a distintos caudales con la densidad actual del lodo. Entonces, esto no hay fórmula para determinar la caída de presión en las herramientas especiales. Se tiene que hacer probando, haciendo funcionar esas herramientas a distintos caudales y registrando los valores que uno lee circulando a un determinado caudal. La del trépano sí, se calcula, pero ¿por qué razón no utilizo modelos reológicos para estimar la caída de presión en el trépano? ¿Cuál creen que sea la razón? Yo pienso que es porque se tiene un valor menor, digamos, en la pérdida de... No, independientemente que tal vez hayas optimizado tu hidráulica por máxima potencia o máximo impacto, la caída de presión en el trépano es significativa. En realidad debería ser la mayor caída de presión. Acuérdense cómo calculaban caída de presión en el trépano. Depende del caudal, el coeficiente de descarga de las boquillas, el área transversal de las boquillas y la densidad del lodo. Pero nadie se imagina por qué razón no se utilizan modelos reológicos para estimar la caída de presión en el trépano. Tiene que ver con la pregunta que les hice de en qué lugar el lodo se mueve a la mayor velocidad. ¿Nadie? Ya. En realidad, todos los modelos reológicos lo que tratan es de simular el comportamiento de un fluido y se asemejan bastante mientras el fluido se mueve en flujo tapón, flujo laminar y al principio de flujo turbulento. Los modelos reológicos se asemejan bastante al comportamiento real del fluido, pero cuando el fluido se mueve a velocidades altas, el número Reynolds ya es mucho más grande, ningún modelo matemático se asemeja al comportamiento real del fluido. Por eso la fórmula que ustedes tienen ya para caída de presión en el trépano no utiliza ningún valor reológico del fluido, no utiliza ni ley de potencia, ni Bingham. Un ratito, ya. La fórmula que ustedes tienen para el trépano, que es la caída de presión en el trépano, es igual a la densidad por el caudal al cuadrado, dividido entre el coeficiente de descarga al cuadrado, por el área transversal al cuadrado, por 12.028. Esa formulita no utiliza ningún valor de reología. No utiliza ni viscosidad plástica, ni punto excedente, ni índice de flujo, ni índice de consistencia. O sea, prácticamente no le importa la reología del fluido. Lo único que le importa al fluido es su densidad. ¿Qué más le importa para calcular caída de presión en el trépano? Aquí lo voy a poner. Caída de presión en el trépano. Lo que nos importa es, primero, la densidad del fluido. Densidad. Luego está caudal. En vez de geometría es el área transversal en las boquillas. Del trépano. Y eso. Aquí también incluye el coeficiente de descarga, pero ese generalmente
dependiendo de las boquillas o el trépano que estemos utilizando, puede ser diferente a 0,95, pero lo normal es que sea siempre 0,95. Pero de estas tres cosas depende la caída de presión en el trépano. Densidad del fluido, caudal y el área transversal en las boquillas. ¿Por qué razón no se utiliza ningún valor de reología? Porque la velocidad del fluido es tan grande que ningún modelo matemático se asemeja al comportamiento real del fluido. Esa es la razón por la cual, para estimar la caída de presión en el trépano, no ocupamos modelos reológicos. ¿Sí? Entonces, cuando se está perforando la presión de superficie, creo que está mal escrito, pero ahorita lo corrijo. Superficie. Borrar esto y pegar. En perforación es la hidrostática del espacio anular menos la del interior más las caídas de presión. Como sabemos que durante la etapa de perforación el fluido que está en el interior es el mismo con el anular, con excepción de los recortes, nosotros asumimos que esto va a ser cero, que la diferencia entre la hidrostática del anular y la del interior va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo más importante en perforación? Las caídas de presión. Por eso aquí lo he desglosado. Caída de presión en las conexiones, interior, herramientas especiales, trépano y espacio anular. Aquí también le voy a cambiar superficie. Pero esto es en perforación. Ahora vámonos a una cementación. Duplicar y voy a borrar esto. En una cementación también vamos a asemejar el pozo a un tubo en U, donde un lado del tubo en U va a ser el interior de la cañería y el otro lado del tubo en U va a ser el espacio anular. Entonces, en una cementación, ¿qué fluidos tenemos en el pozo? Antes de que comience la cementación, ¿qué fluidos hay en el pozo? Lodo. Todo. Cuando todavía no hemos empezado la cementación, lo único que hay es lodo. Ahí está. Eso, solo hay lodo. Ya estamos con la cañería en el pozo o en posición y vamos a empezar con la cementación. Desde el momento en que iniciamos la cementación, la hidrostática del espacio anular es diferente a la hidrostática del interior. ¿Por qué razón? Porque empezamos la cementación bombeando preflujos. ¿Qué preflujo se bombea primero? Colchón químico. Ya, vamos a bombear un colchón químico. Independientemente del volumen, no me interesa el volumen, pero ya lo he bombeado el colchón químico. Se le vamos a llamar espaciador 1. Listo, ya he bombeado el colchón químico. ¿Cómo es la presión hidrostática en el anular con respecto a la del interior? ¿Es igual? No, ¿Por qué no? porque la densidad del colchón químico creo que está entre 13 o un poquito más, parece que es, y es mucho mayor que la del lodo que está en el espacio anular. En realidad no. ¿Cuánto pesa el químico si el lodo es base agua? 833. 8,4, 8,5. Independientemente de la densidad del lodo, generalmente, bueno, en que en realidad ahorita tampoco se utilizan colchones muy livianos. La mayoría de las empresas de cementación bombean un colchón químico mecánico, o sea que funciona como lavador, pero también como espaciador. Pero ya, este colchón químico seguro que no va a tener la misma densidad que el lodo. ¿Ya? Después del colchón químico, ¿qué otro fluido bombeamos al pozo? Colchón mecánico. Ya, un colchón mecánico. Vamos a poner acá colchón mecánico. Primero este va a ser espaciador 1 y luego un colchón mecánico. Este sí hay una regla para el colchón mecánico. ¿Cuánto pesa el colchón mecánico por lo general? Tiene una regla. ¿Cómo tiene que ser la densidad del colchón mecánico con respecto a la densidad del lodo y con respecto a la densidad de la lechada? El mecánico es el espaciador. Si, por ejemplo, el lodo que tenemos en el pozo pesa 9, ¿cuánto debería pesar el colchón mecánico? ¿Más o menos? Más.
El colchón mecánico debería ser más pesado que el lodo. Pero si la lechada que voy a bombear por detrás pesa 14,5, la de relleno y la principal pesa 15, ¿cómo debería ser la densidad del colchón mecánico? ¿Mayor al de las lechadas o menor? Menor. Menor. Lo más recomendable es eso, que el colchón mecánico sea más pesado que el lodo, pero más liviano que las lechadas. Entonces va a tener un intermedio. Si yo tengo lodo de 9 y después voy a bombear lechadas de 14,5 y 15,6, ese colchón mecánico puede pesar 11, 12, 13. Siempre va a ser más pesado que el lodo y por lo general va a ser más liviano que los colchones. Pero desde que empieza la cementación, si ustedes se dan cuenta, no, o sea, solo va a haber un punto y una situación en el que las presiones se igualen, pero eso es cuando estamos desplazando la lechada. Pero por lo general, ya las presiones dejan de ser iguales. Al bombear un colchón químico y un colchón mecánico, mis presiones ya no son iguales. La hidrostática del anular es diferente a la hidrostática del interior. Después de que yo he bombeado los colchones, ya empiezo con el bombeo de las lechadas. Si es una cañería que está utilizando dos tipos de lechada, ¿qué lechada se bombea primero? ¿La principal o la de relleno? La de relleno. Primero bombeamos la de relleno y después bombeamos la principal. Ya, voy a ahorrarme todo esto y si esto es una cañería superficial, por ejemplo, imaginémonos que es una cañería superficial. Acá vamos a tener... Denme un segundo. Ya. Que en el interior de la cañería, al final de la cementación, queda lodo. Y si esto es una cañería superficial, ¿qué fluidos quedan en el espacio anular? Si es una cañería superficial. ¿Qué fluidos quedan en el espacio anular? Para una cañería superficial. Lechada. Solamente lechadas. Esta le vamos a llamar la lechada principal y acá digamos que pongamos una lechada de relleno. Esta la vamos a llamar algo así. Listo. En una cañería superficial solo quedan lechadas, porque la ley nos obliga a cementar en su totalidad. Entonces, en el espacio anular quedan lechadas y en el interior queda lodo. Este sería el final de una cementación de cañería superficial. Si esto fuera una cañería intermedia, puede ser que ya queden, aparte de las lechadas, que queden los colchones o los preflujos, parte del colchón mecánico, parte del colchón químico. Pero en una cementación, le vamos a sacar captura y nos vamos a ir acá. En una cementación, lo más importante es la diferencia de las presiones hidrostáticas, porque desde el comienzo de la cementación, como los fluidos que se bombean al pozo tienen diferente densidad a la del lodo, en una operación de cementación, lo más importante va a ser la diferencia entre la hidrostática del espacio anular y la del interior. Y las caídas de presión tienen su importancia, pero ¿en qué tipo de flujo cementamos? ¿Cuál es el mejor tipo de flujo para cementar? El flujo tapón. No, el mejor flujo para cementar no es el tapón. Es el más utilizado, pero no es el mejor. Es el turbulento, pero nunca se puede llegar a según el Se puede llegar en algunos diámetros o usando lechadas dispersas. En algunas ocasiones yo he estado en pozos donde se ha logrado cementar en turbulencia, pero no es común, es muy raro. Pero el mejor flujo para cementar es el flujo turbulento. ¿Por qué razón es el mejor flujo? ¿Cuál es la razón de que si nosotros pudiéramos cementar todas las cañerías en turbulencia, lo haríamos? Pero ¿por qué razón es el mejor flujo para cementar? Porque remueve. Por su perfil de flujo. El perfil de flujo del flujo turbulento es un flujo caótico, ¿no ven? Ese perfil de flujo nos serviría no solo para ayudarnos a tener un mejor rendimiento de los colchones, tanto el lavador como el colchón separador,
nos va a ayudar a remover todo el lodo y revoque de lodo del espacio anular para que luego la lechada pueda ocupar su lugar. Ahora, si ese es el mejor flujo para cementar, ¿por qué no se utiliza? ¿Cuál es la razón de por qué no podemos cementar en la mayoría de los tramos en flujo turbulento? ¿Cuál es la razón de no poder cementar en flujo turbulento? ¿Por qué razón no se puede cementar en flujo turbulento? ¿Alguien? Pues podemos dañar la forma, no sé. ¿Fracturar? Creo que es porque por su perfil de flujo que va, yo creo que va a provocar derrumbe en las paredes de formación. No, sí, más bien les estoy diciendo que el perfil de flujo, que el perfil del flujo turbulento es el que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a sacar todo el lodo del espacio anular, remover el revoque, el lodo y que la lechada pueda ocupar su lugar y adherirse tanto a la cañería como a la pared del pozo. O sea, el perfil de flujo es el que nosotros quisiéramos. El caótico es el que queremos para cementar. Pero ¿por qué razón no cementamos en flujo turbulento si es el mejor flujo para cementar? ¿Cuál creen que sea la razón de que no se puede obtener flujo turbulento en el pozo? Ya, va por ahí la respuesta, pero los diámetros Debido a que el afectan, agujero pero está ¿a qué? ensanchado. Sí, pero ¿eso a qué le va a afectar? El que el hueco esté más lavado o menos lavado, ¿en qué me va a afectar? Que no vamos a poder conseguir el caudal para llegar al flujo turbulento. Ya, sí, por ahí va la respuesta. No se puede cementar en flujo turbulento porque por lo general los caudales necesarios para alcanzar flujo turbulento son caudales elevados. Flujo turbulento. Ya. Para cementar en flujo turbulento, uno de los motivos por los que no se puede alcanzar el flujo turbulento es caudales altos. Pero estos caudales altos no solo dependen de la geometría, ¿sí? Estos caudales altos que se requiere para alcanzar flujo turbulento no solo depende de la geometría. En realidad creo que la geometría sería el segundo plano. ¿De qué más depende el caudal que se requiera para generar turbulencia, aparte de la geometría? ¿Por qué creen que el caudal que se requiere para que la lechada se mueva en flujo turbulento es muy alto? La geometría influye, pero en segundo plano. ¿Cuál es lo más importante? ¿Por qué se necesitan caudales altos para que una lechada se mueva en turbulencia? Por grandes cantidades de volumen. No depende del volumen, sí depende del peso, pero algo más importante que el peso. Algo más importante que el peso. ¿Cómo son las propiedades lógicas de una lechada? Son altos porque tienen mayor viscosidad. Ya, por ejemplo, si yo tengo un lodo Politrax, pongamos que sea un lodo pesado, que tenga una densidad de 15. Es un lodo pesado. Tiene una viscosidad plástica de 40 centipoise y un punto cedente de
No, bajémosle a la plástica, está muy alta. 35 y 45 pongamos. La viscosidad plástica en libras sobre 100 pies cuadrados. Este es un lodo densificado con baritina hasta 15. Si ustedes preparan una lechada principal, que sea un poquito más pesada, 15,2. ¿Cómo creen que va a ser su viscosidad plástica? Va a ser mucho mayor, Más o menos. entre 105, un poquito más puede ser. Ya, está bien. 150, por ejemplo. ¿Por qué es tanta la diferencia si el peso es parecido? Porque la viscosidad plástica es debido al aporte de los sólidos que tiene. Tiene mayor sólido de la lechada que un lodo. Ya, digamos que este tiene de sólidos totales, porcentaje de sólidos totales, ST. Este pongamos que tenga un 33%. ¿Cuánto creen que tenga una lechada principal de sólidos? Uno 10% o... Yo no me acuerdo bien, algo por ahí está. Ya. Esto yo le estoy diciendo de memoria, porque he trabajado en fluidos y más o menos. Inclusive esto está muy alto, pongámosle 30. 30% de sólidos tiene este lodo, que tiene densidad 15. Este es un porcentaje volumétrico, o sea, volumen. Una lechada principal, ¿cuánto creen que sea su relación entre el porcentaje de sólidos con el porcentaje total de la lechada? ¿Cuánto de la lechada creen que sea sólido? ¿Alguien? ¿Cómo hacen un balance de materia? ¿En función a qué hacen un balance de materia de la lechada? En función a lo que tiene agregado el lodo, el porcentaje de baritina... No, esto ya le he dicho que no piensen en esto. Esto se saca con una retorta. Yo le estoy diciendo más o menos un lodo de 15, pónganle que tenga sólidos totales 30. Inclusive acá no solo le afecta a la baritina, seguro que le afecta los sólidos livianos o algunos aditivos sólidos que pueda tener el lodo. De este porcentaje de sólidos de un fluido de perforación, la mayoría es material densificante. La mayoría, material densificante. Para esta densidad seguro que va a ser baritina. Luego, en segundo plano puede estar el material sellante, que esto pueden ser los carbonatos. Luego vendrían los sólidos de formación, que son los sólidos que se nos incorporan al lodo mientras perforamos. Formación. Y por último estarían los aditivos. Estos aditivos pueden ser reductores de filtrado. ¿Qué más aditivo sólido que le agreguemos al lodo? Viscosificantes. Eso, digamos. O sea, de este 30% de sólidos de un lodo, la mayoría es material densificante, llámese baritina. O sea, el 20 y tantos % va a ser baritina. Material sellante va a tener un poquito menos, pónganle que tenga 3, 4, 5% de material densificante. Si nuestro lodo no es muy viejo, va a tener un buen porcentaje de sólidos totales. Por ejemplo, para perforar zonas de productoras, queremos que esto sea lo menos posible, menor al 5%, los sólidos de formación. Y los aditivos no ocupan ni un 1 o 2% a lo mucho, menos de 1%. Los reductores filtrados que nosotros le agregamos al fluido son sólidos, pero le agregamos en pequeña concentración. 2, 3, 4 libras de reductores filtrados y viscosificantes 0,5, 1 libra, 2 libras a lo mucho de libras por barril de un viscosificante, una goma sántica, algo así. Entonces, la mayoría es material densificante. Esta lechada va a tener un alto contenido de sólidos y la mayoría es el cemento, porque si ustedes hacen un balance de materia, el 100% de la masa es el cemento. Por ejemplo, este es un porcentaje volumétrico, pero ustedes están acostumbrados a hacer el balance de materia de las lechadas másico, relacionando la masa del cemento con la masa del agua. Si quieren, lo vemos. Ahorita lo chequeo en un balance. A ver, mejor aquí, así lo van a ver porque parece que no se están ubicando. Un balance de materia, fíjense. 100% es cemento y de ese 100% solo 46 es agua, pero esto es relacionando la masa. Pero acá pueden relacionar el volumen, por ejemplo.
El volumen de la lechada es la sumatoria de esto, que eso salió 39.43. De ese 39.43, que es el volumen total de la lechada, el cemento es 15.94. ¿Cuánto es en porcentaje volumétrico el cemento? Hagan una regla de 3 simple. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Casi 40%? Sí. De una lechada X. Y me estoy inventando una de 15.2. Siempre el porcentaje de sólidos de una lechada va a ser mucho mayor al porcentaje de sólidos de un lodo. Estos lodos que tienen casi un 30% ya están al límite. Tú le agregas un poquito más de sólidos y el agua libre que tiene ese fluido va a empezar a disminuir, y cuando hay poca agua libre, la plástica se empieza a disparar. Siempre una lechada va a tener mayor viscosidad plástica que un lodo, y eso que estoy asemejando lodos casi del mismo peso, porque siempre va a tener mayor cantidad de sólidos con respecto al lodo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá yo le puedo seguir agregando baritina y va a seguir subiendo el peso. Va a subir el porcentaje de sólidos, va a subir el peso y también va a ir subiendo la viscosidad plástica. La lechada es un fluido que yo preparo, lo bombeo al pozo, lo ubico en su posición final y ahí no quiero que se mueva más. Entonces puedo preparar una lechada que tenga 40% de sólido. ¿Dónde estás? Acá. 40% de sólidos, pero seguro que no van a poder preparar ustedes un fluido de perforación, cualquier fluido de perforación que tenga alta cantidad de sólidos, porque el fluido de perforación no lo van a bombear y lo van a dejar en el pozo. Ese fluido tiene que circular, entrar por el interior de la herramienta, salir por el espacio anular, salir por las arandas, entrar por el equipo de control de sólidos y tiene que nuevamente ingresar al sistema. Yo necesito que este fluido se pueda mover indefinidamente, porque lo estoy utilizando continuamente para perforar. Entonces, si yo le sigo agregando sólidos, lo voy a sobrecargar y se me va a hacer tan viscoso que ya la bomba ni lo va a poder bombear al pozo. Sin embargo, la lechada no. La lechada sí lo puedo hacer con alta viscosidad porque no necesito esa lechada que entre y salga del pozo. Solo quiero que entre, llegue a su posición final y ahí se quede. Entonces, las propiedades de las lechadas son mucho mayores a la del lodo, porque son fluidos que solo lo vamos a bombear por una cierta cantidad de horas, 4, 5, 6 horas. Pero un lodo, indefinidamente tengo que bombearlo, porque me va a ayudar todos los días de perforación. Si ese tramo lo perforo en 20 días, este lodo tiene que poder moverse los 20 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las lechadas, al tener propiedades reológicas elevadas, hace que los caudales que necesiten para entrar en turbulencia sean altos. Imagínense que un lodo, este lodo, por ejemplo, si hacemos un análisis, puede ser que este lodo entre en turbulencia a un caudal de, yo qué sé, 8 barriles por minuto. Este lodo, con estas propiedades, con 8 barriles por minuto ya se mueve en turbulencia. Pero esta lechada, el excedente va a tener mucho mayor, 65, póngale. Esta lechada, para que entre en turbulencia, puede ser que me pida 35 barriles por minuto. Esto de acá, con una bomba o 2 bombas, yo puedo hacer que el lodo se mueva en turbulencia. Pero en el pozo, nosotros no buscamos que el lodo se mueva en turbulencia. Solamente buscamos que el lodo tenga una buena limpieza en el espacio anular. Y eso va a depender del diámetro del trépano que estemos perforando y de las propiedades reológicas del lodo. La lechada, si nosotros pudiéramos llegar a 35 barriles por minuto, tendríamos que traer 3, 4 camiones de cementación, que eso no va a pasar. En el pozo van a haber solamente 6, 8 o 10 camiones de cementación cuando hagamos una fractura. Cuando hagamos una fractura necesitamos caudales tan altos que traemos toda una cuadrilla de camiones.
para que nos alcance el caudal para poder causar la fractura. Pero para la cementación no, vamos a tener 1 o 2 unidades de cementación. Entonces, si el caudal que se requiere para que ese fluido entre en turbulencia es muy alto, no vamos a cementar en turbulencia y tendríamos flujo tapón y flujo laminar. ¿Cuál escogemos si no podemos cementar en flujo turbulento? ¿Qué caudal escogemos para cementar? ¿Laminar? El peor flujo para cementar es el flujo Tapón. laminar. El flujo tapón escogemos. ¿Por qué no el laminar? ¿Por qué el flujo laminar es el peor flujo para cementar? Es por su perfil de flujo que tiene, ¿Qué hace ese perfil de flujo? la cual no llega, digamos, la lechada en todo donde debe llegar. El perfil de flujo laminar es que la mayor velocidad se da en el medio. Y a medida que el fluido se acerca a las paredes, en este caso a la cañería o al open hole, la velocidad tiende a 0. No queremos cementar con un flujo que las velocidades en las paredes sea 0. ¿Por qué razón? Porque no nos va a ayudar ni a remover el revoque de lodo, ni a que el cemento ocupe todo el espacio anular. Entonces, por eso nos vamos al flujo tapón. El flujo tapón es un perfil de flujo achatado que tiende a tener la misma velocidad en todo lado. Entonces, cuando no se puede cementar en flujo turbulento, optamos siempre por el flujo tapón. Ahora, ¿qué flujo creen que genera las mayores caídas de presión? ¿El flujo turbulento o el flujo tapón? Acá. Sabemos que en la cementación las presiones hidrostáticas van a ser importantes. En cementación lo más importante son las diferencias de presiones hidrostáticas, porque en el pozo vamos a tener más de un fluido con diferente densidad. Por eso es importante la diferencia de presiones. Las caídas de presión por fricción, sobre todo si estamos cementando en flujo tapón, que es en la mayoría de los casos, no son insignificantes, pero su valor es mucho menor que el de la diferencia de las presiones hidrostáticas. Entonces, hago la comparación y espero que hoy día lo hayan aprendido un poco. En perforación, la diferencia de presiones es insignificante porque el fluido es el mismo en el interior y en el espacio anular. Y en perforación, lo más importante son las caídas de presión por fricción del fluido en todo el pozo. En cementación, lo más importante son la diferencia de presiones, porque desde que ustedes comiencen la cementación, la presión hidrostática ya va a ser, la hidrostática del anular va a ser distinta a la del interior, porque bombean fluidos de distintos pesos y distintos volúmenes. Hay un pequeño momento en la cementación en que las presiones se igualan, pero ese es solo un instante. Cuando están desplazando a la lechada, va a llegar un punto en el que la presión se va a igualar, la del anular y la del interior, y ahí va a empezar a subir la presión en superficie porque la lechada ya no va a querer viajar por su propio peso. Eso no se los mostré aquí, pero a ver, lo hago. Cuando están ustedes bombeando las lechadas, la lechada en el interior, cuando está en el interior, lo voy a borrar. Ya, digamos que estos son los colchones, esto que sea lodo todavía. Y acá vamos a poner un colchón. Y aquí otro. Al comienzo de la cementación, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos acá un colchón, se le vamos a llamar espaciador 1. Acá tenemos otro colchón, espaciador 2. Y digamos que estamos empezando a bombear la lechada. Este le vamos a llamar la lechada, ya, así. En este momento, ¿cómo creen que sea la presión en superficie? Si ustedes están registrando el manómetro acá en superficie, ¿cuál creen que sea la presión en superficie cuando los colchones están en la cañería y ustedes ya han bombeado un cierto volumen de lechada? 0. 0. 0. ¿Por qué razón? Vamos acá. Esta fórmula la vamos a copiar. Si el flujo es tapón, esto va a tener un valor, pero va a ser pequeño. Las caídas de presiones van a ser pequeñas. 50, 60, 80, 100 PSI, pónganle.
Esto es lo más importante, saber la diferencia entre la hidrostática del espacio anular y la hidrostática del interior. Cuando ustedes estén bombeando a las lechadas, todos los fluidos que están en el interior, a excepción del colchón químico, puede ser que estos dos fluidos son más pesados que el lodo. Segurísimo que en el interior la presión hidrostática es mucho mayor que la del espacio anular. Por lo tanto, en esta fórmula, esto va a salir negativo, porque la hidrostática del anular solo va a depender de la densidad del lodo. Y la del interior va a depender de los colchones, pero sobre todo de la lechada. Y como la lechada es pesada, no necesita presión para viajar por el interior de la cañería. Ella va a viajar solita por su propio peso. Yo la bombeo a la cañería, en el camión cementador siempre va a haber una pequeña presión, que es la caída de presión de los fluidos que yo estoy bombeando entre el camión cementador y la cabeza de cementación. Pero en la cabeza de cementación, si ustedes tienen un manómetro o ponen un manómetro, seguro que durante el bombeo de las lechadas les va a marcar 0, porque como la hidrostática del interior es mucho mayor a la del anular, esas lechadas, por más que la bomba no esté bombeando fluido, si yo la apago la bomba, igual van a continuar viajando porque van a viajar por su propio peso. Entonces, al comienzo de la cementación, la presión en superficie es 0. Esto es 0, cuando yo estoy bombeando sobre todo las lechadas. Cuando termine de bombear las lechadas, voy a empezar a desplazar con lodo. Y en ese momento, cuando yo empiece a desplazar con lodo, las lechadas van a llegar al espacio anular, van a empezar a subir por el espacio anular y va a haber un momento de la cementación en que estas presiones se vuelvan iguales, cuando la lechada ya esté viajando por el anular. Cuando la lechada ya esté subiendo por el espacio anular y yo esté desplazando con lodo, hay un pequeño instante en que las presiones se igualan. La del anular se iguala con la del interior. Y a partir de ese momento, la presión en superficie comienza a subir. Esto empieza a 20, 50, 80, 200, 500. O sea, empieza a subir porque ya la lechada no quiere subir por su propio peso y yo tengo que aplicar presión para obligar a que la lechada continúe viajando. La mayor presión que se registra en una etapa de cementación siempre va a ser al final de la cementación, porque ahí es donde yo tengo mayor altura de lechada en el espacio anular y por lo tanto en ese momento de la cementación es donde yo tengo mayor presión hidrostática en el anular. Entonces, cuando avancemos, acuérdense de estos conceptos. ¿A qué es igual la presión de superficie? Y acuérdense que en cementación lo más importante es la diferencia de presiones hidrostáticas. Eso se va a cortar el Zoom, disculpa que te interrumpa. Sí, no hay problema. El jueves nos toca pasar de nuevo. Ojalá que hasta el jueves yo ya tenga solucionado lo del Zoom y ya continuamos un poquito, termino de avanzar esto. ¿Está bien? Ya. Nos vemos el jueves, jóvenes. Si tienen preguntas ya me las hacen el jueves. ¿Está bien? Ya no es un tallo, gracias. Ya, Chao, chao.